Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 94. Aquí viene el escuadrón Skirtle, parte 2. Nolan permaneció inmóvil, como clavado en el suelo, con sus gélidos ojos azules abiertos y fijos en la Pokébola que descansaba en el suelo polvoriento a sus pies, un pequeño faro bajo el sol de la tarde. Meadow, su siempre fiel Bulbasaur, permanecía orgullosa a su lado, con una gruesa enredadera retrayéndose en su bulbo como un suspiro de satisfacción. Tras ellos, Ash, Misty, Brock e incluso Pikachu observaban con una mezcla de anticipación e incredulidad, sus rostros reflejaban emoción y ánimo. El sudor perlaba la frente de Nolan, reflejando la luz y brillando como perlas esparcidas, reflejando su agitación interior. Respiraba entrecortadamente mientras intentaba procesar los acontecimientos que acababan de suceder, con una expresión de incredulidad dibujada en sus hermosos rasgos. La boca del chico de cabello dorado se entreabrió levemente, formando una pregunta silenciosa, mientras su mente aún intentaba comprender la realidad de la situación. «¿De verdad?», susurró, apenas audibles las palabras. Meadow, percibiendo el asombro y la incredulidad de Nolan, dejó escapar un pequeño grito de felicidad. «Bulba», cantó alegremente la pequeña Pokémon de tipo planta, un eco de su propia emoción. Empujó cariñosamente la pierna de su amado humano con la cabeza, conectándolo al presente. Ash, con una amplia sonrisa dibujada en el rostro, dio un paso al frente, desbordante de entusiasmo. Le dio una palmada en la espalda a Nolan, con una voz resonante y contagiosa. «Lo lograste, Nolan», vitoreó el chico de cabello negro, su propia emoción por su mejor amigo prácticamente palpable. «Realmente atrapaste un Skirtle». Sus palabras parecieron romper el hechizo de shock que se había apoderado de Nolan, devolviéndolo al presente, a la realidad de su logro. El peso del momento comenzó a disiparse lentamente y el shock inicial empezó a dar paso a un creciente sentimiento de orgullo. Misty, igualmente impresionada, con sus ojos vermellones brillando de asombro, exclamó sus propios pensamientos sobre la trascendental ocasión. «¡Guau! Un Skirtle. Se supone que es muy raro atraparlos en la naturaleza así. Impresionante», exclamó la especialista en Pokémon de tipo agua, con una voz radiante de genuina admiración, lo que reforzó aún más la victoria de Nolan. Brock, siempre la voz de la razón y la experiencia, asintió pensativo, con una cálida sonrisa en los labios. Lo felicitó, un sentimiento sincero que hizo que Nolan se sintiera orgulloso y además fue muy fuerte, comentó el aspirante a criador de Pokémon con una amplia sonrisa. «Tú y Meadow dieron una pelea increíble, Nolan. ¡Felicidades!». Sus palabras reconocieron el esfuerzo y la habilidad que Nolan había demostrado en la batalla, consolidando aún más la enormidad de su logro. Aún sumido en un torbellino de asombro e incredulidad, Nolan se agachó lentamente, sin apartar la vista de la Pokébola con su nuevo compañero dentro. Su mano temblaba ligeramente al extenderla, rozando con los dedos la lisa superficie metálica. La recogió con cuidado, sosteniéndola en alto, examinándola como si fuera un objeto invaluable hecho del cristal más fino, mientras su mente luchaba por comprender plenamente el peso y las implicaciones de lo que sostenía en la palma. Sus palabras, casi silenciosas, apenas escaparon de sus labios mientras susurraba para sí mismo y a Meadow, a su lado. «No, no puedo creerlo. Lo logramos, Meadow. Atrapamos un Skirtle». La voz del chico de cabello dorado estaba cargada de emoción, reflejando la maravilla y la incredulidad que aún lo embargaban. Meadow respondió con otra caricia cariñosa, y su llanto hizo eco de la felicidad de su pareja. «Bulba. Bulbasaur». El alegre llamado de la pequeña criatura verde acentuó el alegre momento. El peso de su triunfo empezó a calar hondo, y la sorpresa inicial dio paso poco a poco a una alegría genuina y abrumadora. El rostro de Nolan empezó a esbozar una amplia y radiante sonrisa, sus rasgos irradiaban felicidad y orgullo. Miró a sus amigos. Su aturdimiento inicial se desvaneció, reemplazado por una exuberancia contagiosa y conmovedora. «Esto es increíble», exclamó el chico rubio, con la voz llena de emoción. «Mi propio Skirtle. Llevo siglos queriendo uno. Sobre todo después de todo ese asunto del turquesa». Nolan hizo una pausa, una sombra pensativa cruzó brevemente su rostro al recordar el encuentro que finalmente llevó a Lyric el Jigglypuff a unirse a su equipo. La emoción de Nolan por añadir también un Skirtle a su equipo comenzó a desbordarse, la anticipación corría por sus venas. Desgraciadamente, la alegría duró poco. De muy corta duración.
Justo cuando su alegría llegó a su punto máximo, una voz aguda y enojada cortó el aire, sacudiendo a todos, pero especialmente a Nolan, de vuelta a la realidad con un golpe muy fuerte. Chorro. 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 El estallido inesperado y repentino hizo que Nolan, Meadow, Ash, Misty, Brock y Pikachu saltaran sobresaltados, girando sus cabezas al unísono para señalar el origen de la interrupción. De pie al borde del camino, con sus siluetas oscuras y amenazantes contra el fondo de los árboles, estaban los otros 4 Squirtle con los que se había asociado la nueva captura de Nolan. 3 de ellos estaban un poco atrás, nerviosos y temerosos, pero el que iba delante era más grande, con unas gafas de sol diferentes en la cara. Era el mismo Squirtle que había ordenado a la criatura capturada que luchara en su lugar. No estaban nada contentos con este resultado. Nolan se dio cuenta de repente, con un sobresalto, de que, con toda la emoción de la captura, se había olvidado por completo del resto de los bromistas, los que habían causado todo el drama. Quien ahora lo llamaba era el líder de Squirtle, y parecía completamente furioso, con los ojos entrecerrados bajo las gafas de sol. El líder Squirtle dio un paso amenazante hacia adelante, su voz destilaba amenaza mientras gritaba enojado. Squirtle. Squirt. Squirtle. Gritó el Pokémon Tortuga pequeña, exigiendo nuevamente atención. Nolan, aún con la Pokébola en la mano, con su Squirtle recién capturado dentro, retrocedió un poco. Su euforia inicial se transformó al instante en aprensión, y la alegría desapareció de su rostro. Tragó saliva con dificultad, con voz nerviosa y vacilante. Ustedes, chicos, no están muy contentos, ¿verdad? Dijo el chico de cabello dorado al comprenderlo. El líder de la pandilla de Squirtle miró a Nolan desde detrás de sus gafas de sol, sus ojos clavándose en él con furia palpable, siendo un furioso Squirtle. La única respuesta. Chorro. Chorro. Apuntó furioso el líder con una diminuta garra palmeada hacia la Pokébola que Nolan tenía en la mano. El gesto era tan claro como cualquier palabra hablada. Una exigencia feroz de que le devolvieran a su camarada. Los ojos de Nolan se abrieron de par en par al darse cuenta y finalmente comprendió la gravedad de la situación. No hacía falta ser un genio para entender el problema, ni por qué el grupo de Squirtle salvajes estaba tan molesto después de todo. Comprendió que lo veían como un ladrón, como alguien que había robado a uno de los suyos. La irritación de Nolan empezó a aumentar ante la audacia de la pandilla, al recordar que había retado al líder de los Squirtle a una batalla, y que éste había cedido el equipo a uno de sus subordinados. El chico de cabello dorado enderezó la espalda, y la irritación afiló su voz al responder a la indignada exigencia del Pokémon de tipo agua. Mira, este Squirtle era salvaje, luchamos con justicia, y Meadow y yo lo atrapamos. De buena fe, le dijo Nolan a la criatura rebelde que tenía frente a él con la mayor franqueza imaginable. ¿No te gusta? Te sugiero que elijas con mucho cuidado a quién le harás tu próxima broma, si no, alguien más podría intentar atrapar también a tus otros amigos Squirtles. Los 3 subordinados Squirtle parecían cada vez más nerviosos al escuchar ese comentario. Corvillo. Furioso por la desafiante respuesta de Nolan, el líder Squirtle avanzó unos pasos con paso decidido, con una postura y una expresión amenazantes e intimidantes a la vez, un desafío silencioso para Nolan. Nolan resopló molesto. Su anterior aprensión fue reemplazada por una firme negativa a dejarse intimidar. Miró con furia a los Pokémon salvajes que se le enfrentaban. Su propia terquedad y determinación preparaban el terreno para el conflicto que estaba a punto de estallar. Apretó los puños a los costados, preparándose para mantenerse firme, no dispuesto a ceder tan fácilmente después de todos los problemas que esta pandilla les había causado a él y a sus amigos. Fue un momento muy intenso para todos los que estaban allí presentes. Tras su imponente líder, los otros 3 Squirtle asintieron en perfecta sincronía, moviendo sus cabecitas en señal de aprobación. Todos llevaban gafas de sol negras idénticas, lo que les daba un aire de inesperada amenaza, a pesar de su pequeño tamaño. Un ceño fruncido se profundizó en sus rostros reptilianos, reflejando el desagrado del líder y consolidando su postura unificada. Formaban un frente unido, una fuerza en miniatura a tener en cuenta, y era evidente para cualquiera que los observara que estaban listos para defender a su líder y el honor de su banda sin dudarlo. El aire crepitaba con una tensión tácita mientras todos los Squirtle permanecían en equilibrio, sus pequeños cuerpos irradiaban un aura inesperada de amenaza, convirtiendo lo que había sido una simple batalla Pokémon en algo mucho más confrontativo. Ash, siempre fiel amigo, se adelantó de inmediato, con su rostro juvenil endurecido por la indignación en nombre de Nolan.
El lenguaje corporal del chico de cabello azabache era una clara declaración de apoyo al ponerse a la defensiva, listo para proteger a su compañero de la situación que se agravaba. Una oleada de ira justificada alimentó su voz mientras se dirigía al líder Skirtle, con las palabras saliendo a borbotones de frustración e incredulidad. Oye, Exclamó Ash con un tono cortante y acusador que atravesó la atmósfera tensa. Nolan no hizo nada malo. Fue una batalla Pokémon, una pelea justa. Sabías los riesgos cuando dejaste que tu amigo participara. Hizo un gesto enfático, con las emociones a flor de piel mientras intentaba razonar con el inquebrantable Skirtle. Así es como los entrenadores atrapan Pokémon. Declaró el chico cuervo en un tono que no admitía discusión, sus ojos color rojizo brillando apasionadamente, es parte del trato. Misty, tan rápida en defender a Nolan como exasperada por las travesuras del Skirtle, imitó la postura de Ash, con las manos firmemente plantadas en las caderas, una postura que delataba su enfado. Frunció el ceño con irritación mientras dirigía una mirada significativa al diminuto líder, con la voz cargada de exasperación. ¿sí? Intervino, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Y quizás si tu pandilla no hubiera causado tantos problemas, nada de esto habría pasado. Esas bromas tuyas no tienen gracia. Solo causan caos y molestan a la gente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío directo al comportamiento disruptivo de Skirtle y una clara indicación de que ella estaba firmemente del lado de Nolan en este conflicto creciente. El líder Skirtle, sin embargo, permaneció impasible ante las apasionadas súplicas de Ash y Misty, con la atención fija en Nolan, y más concretamente, en la Pokébola que el chico de cabello dorado aferraba con fuerza. Su mirada furiosa atravesó a Nolan, reflejando la férrea determinación que ardía en su interior. Tras los cristales oscuros de sus gafas de sol de forma única, sus ojos ardían de resentimiento y una furia latente. Un gruñido gutural escapó de su boca, una serie de sonidos rápidos y agudos que transmitían su furia con una claridad asombrosa. Chorro. 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 Siseó con veneno, cada chorro acentuado con un borde agudo y amenazante, chorro. El estallido final resonó en el aire tenso, sin dejar lugar a dudas sobre sus intenciones hostiles. A pesar de su incapacidad para descifrar el significado preciso de las furiosas vocalizaciones del Skirtle, Nolan sintió un escalofrío intenso. La emoción cruda que transmitía el tono del Skirtle era inconfundible. Era una amenaza clara y amenazante, expresada con una convicción escalofriante. La propia mirada de Nolan se endureció cuando se encontró con la mirada firme del líder Skirtle, sus rasgos juveniles se fijaron en una mueca determinada. Un impulso de rectitud invadió al chico de cabello dorado, y aferró con más fuerza la Pokébola. La superficie lisa y fría le ofreció cierta tranquilidad. Sin pensarlo, cambió sutilmente de posición, colocándose ligeramente detrás de Meadow, buscando seguridad en su presencia mientras la confrontación se intensificaba. Impulsado por una mezcla de desafío y un creciente sentido de propiedad, Nolan finalmente rompió el tenso silencio, con su voz firme a pesar del trasfondo de nerviosismo que sentía. Lo siento, Skirtle, dijo el chico de cabello dorado, dirigiéndose al líder de la banda con una determinación inquebrantable. Pero lo atrapé con justicia. Ahora es parte de mi equipo, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Así que acéptalo. El líder Skirtle respondió con un gruñido frustrado, un sonido que hacía eco de su creciente exasperación. Incluso para el Pokémon estaba claro que Nolan no iba a ceder, que estaba decidido a quedarse con el Skirtle capturado. Nolan observó cómo el diminuto líder respiraba hondo. Un cambio sutil pero perceptible en su postura indicaba un cambio de táctica. Esto no iba a ser una negociación. El líder Skirtle claramente había ido más allá de las palabras. Chorro, le gruñó el pequeño Pokémon tortuga al humano rubio. Nolan, aunque intentaba aparentar firmeza, sintió un nudo de aprensión en el estómago al observar el cambio de actitud del líder Skirtle. Frunció el ceño, imitando la expresión feroz del Skirtle, preparándose para lo que pudiera venir después. Él tampoco estaba dispuesto a ceder. No después de haber llegado tan lejos. De ninguna manera. El Pokémon Tortuga Mini lo fulminó con la mirada, sus ojos oscuros entrecerrados tras las lentes tintadas, como si comunicara silenciosamente su siguiente movimiento. Era un desafío silencioso, una declaración de intenciones tácita que parecía flotar en el aire. La postura del Skirtle gritaba desafío, y su mirada fija parecía transmitir un mensaje claro. De acuerdo. ¿Quieres jugar así? Pues que así sea. La amenaza tácita flotaba en el aire, prometiendo una escalada rápida y decisiva del conflicto.
Lo que ocurrió en el siguiente instante tomó a todos completamente desprevenidos, rompiendo la tensa anticipación que se había estado acumulando. Antes de que Nolan o alguno de sus compañeros pudieran siquiera percibir el sutil cambio en el aire, la boca del líder Skirtle se abrió más de lo que parecía físicamente posible para una criatura tan pequeña. Un bramido profundo y resonante brotó de su diminuto cuerpo, resonando por el polvoriento camino, un sonido mucho más potente de lo que nadie hubiera imaginado. El líder rugió. Esa sola palabra era una orden, un grito de guerra y una declaración de guerra, todo en uno. Simultáneamente, un chorro de agua a alta presión, increíblemente potente para su tamaño, brotó de la boca abierta del Skirtle, apuntando directamente a Nolan. Era un ataque de pistola de agua, pero amplificado, con una fuerza inesperada que contradecía la diminuta estatura del Skirtle. Nolan dejó escapar un agudo grito de pura sorpresa, y su bravuconería se disolvió instantáneamente en miedo sobresaltado cuando el torrente de agua se elevó por el aire hacia él con una velocidad alarmante. ¡Uah! El chico de cabello dorado gritó, con la voz cargada de pánico al darse cuenta de que era el objetivo directo del ataque inesperado del Skirtle. Antes de que pudiera procesar el ataque, antes de que pudiera intentar una esquiva patética, la pistola de agua se estrelló contra Nolan con una fuerza brutal. El impacto se sintió como un golpe físico, la pura fuerza del agua lo derribó instantáneamente. Nolan salió disparado hacia atrás por los aires, levantando una nube de polvo y piedritas a su alrededor mientras salía despedido con un chapoteo, aterrizando pesadamente en el camino compactado, sin aliento y desorientado. En la caótica caída, la Pokébola se le escapó de las manos, rebotando en el suelo a pocos metros de distancia, ahora vulnerable y sin nadie que la reclamara. En un brutal y perfectamente sincronizado ataque posterior, los otros tres Skirtles desataron sus propios ataques con pistolas de agua, transformando la escena en un campo de batalla inundado. Un chorro de agua golpeó a Brock con un golpe sordo, otro impactó contra Misty, y el tercero impactó a Ash y Pikachu simultáneamente, lanzándolos a todos por el aire entre chorros de agua y gritos de sorpresa. Ash tosió y escupió, el agua goteaba de su cabello y de su ropa. Su sorpresa inicial dio paso a una incredulidad aturdida. ¿Qué? Logró jadear, totalmente sorprendido por el repentino y coordinado ataque. Misty se secó rápidamente el agua de los ojos. Su expresión era una mezcla de sorpresa y creciente enojo. «¡Nos están atacando!», exclamó, alzando la voz alarmada. Brock, gruñendo de dolor, se incorporó sobre manos y rodillas. Su habitual comportamiento tranquilo se vio momentáneamente alterado. «¡Qué increíble poder!», exclamó el aspirante a criador de Pokémon, con una mezcla de asombro y incomodidad. «Esos Skirtles salvajes son increíbles». Pikachu, empapado e indignado, dejó escapar un gruñido enojado, sacudiendo su pelaje mojado. «Pika», escutió en protesta, mientras la electricidad crepitaba levemente alrededor de sus mejillas. En medio del caos y la confusión, Nolan permaneció aturdido en el suelo, gimiendo suavemente, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Sus ojos se abrieron de par en par con horror al finalmente enfocarse, justo a tiempo para ver al líder Skirtle lanzarse a una velocidad asombrosa, directo hacia la Pokébola abandonada a poca distancia. En un instante de movimiento, el Skirtle agarró la esfera roja y blanca con sus diminutas manos palmeadas y se retiró hacia su pandilla que lo esperaba, su misión cumplida. Oye. Alto. Esa es mi Pokébola. Déjala en paz. La voz de Nolan se quebró de furia, cada palabra cargada de creciente indignación mientras observaba al descarado líder Skirtle manipular la esfera capturada que contenía su premio ganado con tanto esfuerzo. Ya te lo dije. Atrapé a ese Skirtle con justicia. Basta ya. El muchacho de cabello dorado seguía gritando, su rostro se puso rojo carmesí mientras enfatizaba sus demandas con gestos frustrados. A pesar de la creciente ira que bullía en su interior, una sensación de desconcierto comenzó a abrirse paso en los pensamientos de Nolan mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él con creciente incredulidad. No podía negar la audacia del Pokémon salvaje, pero la desconcertante inteligencia mostrada por el líder Skirtle fue lo que realmente capturó su atención en ese momento. Sin embargo, el líder Skirtle permaneció completamente imperturbable ante la creciente diatriba de Nolan, mientras sus pequeñas manos palmeadas continuaban su examen concentrado de la Pokébola robada. Ajeno a la indignación del niño humano, el Pokémon Tortuga Mini giró el dispositivo lentamente, con sus ojos oscuros e inteligentes escrutando cada curva y el botón central con una intensidad desconcertante.
Una peculiar sensación de reconocimiento pareció surgir en esos ojos reptilianos, una comprensión silenciosa de la intrincada mecánica de la Pokébola que provocó un escalofrío de inquietud y una chispa de curiosidad en la espalda de Nolan. Un pensamiento fugaz cruzó la mente de Nolan, un vago susurro que sugería que este Squirtle en particular debía de haber tenido Pokébolas antes, quizás incluso conocido el vínculo entre un entrenador y un Pokémon en una vida pasada. Su nivel de comprensión era simplemente demasiado avanzado para una criatura completamente salvaje, lo que alimentó una incipiente curiosidad sobre la historia oculta del Squirtle. Sin embargo, tan pronto como la curiosidad empezó a brotar, la frustración de Nolan la ahogó. Su ira latente se negaba a ser contenida por mucho tiempo. La audacia de la pandilla de Squirtle, el robo descarado de sus Pokémon legítimamente capturados, todo volvió a su mente, eclipsando cualquier fascinación creciente por la inusual inteligencia del líder Squirtle. Con un esfuerzo consciente, Nolan se puso de pie nuevamente, sus piernas aún temblaban por la reciente batalla y el impacto del robo, pero su resolución se endurecía con cada latido de su indignado corazón. Reflejando su acción, Ash, Misty y Brock también se levantaron del polvoriento camino, con sus rostros marcados por una mezcla de preocupación y anticipación mientras observaban cómo se desarrollaba el drama. Misty, siempre empática, no pudo contener su creciente ansiedad al presenciar la angustia de Nolan y la persistente manipulación de la Pokébola por parte del líder Squirtle. Frunció el ceño con preocupación e instintivamente se volvió hacia Brock, el mayor del grupo y una presencia tranquilizadora en tiempos de crisis. «Brock, tenemos que detenerlos», exclamó la chica de cabello naranja con un tono de urgencia y alarma. «Tenemos que ayudar a Nolan». La idea de que el Squirtle recién capturado por Nolan pudiera ser lastimado, o peor aún, robado directamente, la llevó a un estado cercano al pánico. Sin embargo, Brock, siempre consciente de la naturaleza impredecible de los encuentros con Pokémon salvajes y comprendiendo el peligro potencial de precipitarse en una confrontación, colocó suavemente una mano restrictiva sobre el brazo de Misty. «Espera, Misty», advirtió en voz baja y firme. «Primero veamos qué están haciendo». Sus ojos experimentados permanecieron fijos en el líder Squirtle, evaluando cuidadosamente la situación, con una súplica silenciosa en su mente esperando una resolución pacífica, incluso mientras la tensión crepitaba en el aire. Ante la mirada atónita e incrédula de los 4 jóvenes entrenadores Pokémon, el obviamente inteligente líder Squirtle, con un movimiento deliberado y casi practicado, levantó un dedo palmeado y presionó firmemente el botón central de la Pokébola. Un instante de silenciosa expectación flotaba en el aire, denso y cargado de preguntas no formuladas, interrumpido solo por un distintivo clic que resonó con una nitidez inusual, más fuerte y resonante que el típico clic de una Pokébola al activar su mecanismo de captura. La esfera metálica, como si respondiera a la precisa acción del líder, se abrió de repente con una fuerza sorprendente, y sus bisagras se abrieron de golpe con una sacudida inesperada. Pero en lugar de liberar al Squirtle capturado de vuelta a la lucha, un rayo azul de energía concentrada surgió de las fauces abiertas de la Pokébola, describiendo un arco no hacia ellos, sino impactando el suelo reseco a poca distancia. El rayo de luz era sorprendente e innegablemente diferente del tono carmesí que solía acompañar a un Pokémon al ser liberado de su prisión de Pokébolas. Era un azul vibrante, casi etéreo, que latía con una energía desconocida que insinuaba algo profundamente distinto, algo inquietantemente permanente. En un repentino estallido de luz azul sobrenatural, el Squirtle capturado, previamente reducido a un torbellino de energía dentro de la Pokébola, se materializó de nuevo en el suelo polvoriento, desplomándose sobre la tierra reseca a poca distancia de la Pokébola abandonada. Un leve gemido escapó de los labios del Pokémon Tortuga Mini mientras yacía boca abajo, aún inconsciente y visiblemente marcado por los efectos persistentes de la batalla anterior. Como para confirmar la naturaleza inquietante de la energía azul, una onda de luz brillante y cerúlea pulsó hacia afuera desde el punto de impacto, bañando el cuerpo vulnerable del Squirtle como una ola, antes de desvanecerse en la nada. La mandíbula de Nolan se cayó, colgando flácida con una mezcla de horror y absoluta incredulidad mientras procesaba el extraño espectáculo que acababa de desarrollarse ante él. Sus ojos azules, generalmente penetrantes y gélidos, abiertos y sin pestañear, estaban fijos en la escena, reflejando el resplandor azul de la extraña liberación de energía. A su lado, Ash, con su entusiasmo perpetuamente atenuado por la rareza de la situación, pareció darse cuenta de que algo iba muy mal, aunque los detalles seguían envueltos en confusión.
El chico de cabello azabache miró a Nolan con el ceño fruncido por la perplejidad y balbuceó la pregunta más obvia. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué la luz era azul en lugar de roja? Exigió saber Ash. Su pregunta quedó suspendida en el aire, reflejando las preguntas tácitas que giraban en las mentes de los 4 entrenadores, y una sensación de inquietud se apoderó de la atmósfera relativamente alegre que previamente había caracterizado su viaje. A Nolan se le atascó la respiración, un terror gélido le invadió el corazón al comprenderlo, dibujando un sombrío panorama de las calculadas acciones del líder Skirtle. La horrorizada comprensión inundó su rostro, dejándolo pálido por la sorpresa. Apenas pudo susurrar, su voz era un mero áspero de incredulidad. No lo hicieron, suspiró Nolan, horrorizado. Las palabras eran apenas audibles, casi perdidas por la suave brisa que susurraba entre los árboles del camino, pero cargaban con el peso de la desesperación naciente y el amargo sabor de una pérdida irreversible. Tras él, Misty y Brock permanecieron paralizados, boquiabiertos en un silencio atónito. Su confusión inicial se transformó rápidamente en una comprensión que reflejaba el creciente horror de Nolan. Brock, con sus ojos experimentados, tras haber presenciado más batallas Pokémon y sucesos inusuales que sus compañeros más jóvenes, fue el primero en articular la escalofriante realidad de la situación. Su voz, normalmente tranquila y mesurada, ahora estaba teñida de un temblor de sorpresa y un dejo de sombría comprensión. Eso fue una liberación definitiva. Activaron el sistema de liberación de la Pokébola Y. Liberaron a ese Skirtle para siempre. Exclamó el aspirante a criador de Pokémon con total incredulidad. Es un Pokémon salvaje otra vez. La cruda finalidad de sus palabras flotaba en el aire, enfatizando la naturaleza irreversible de la acción del líder Skirtle. Al lado de Brock, Misty jadeó, levantando la mano para cubrir su boca en un silencio atónito, sus ojos generalmente brillantes abiertos con una mezcla de incredulidad y un creciente reconocimiento. He oído hablar de eso, susurró, su voz apenas audible por encima del susurro de las hojas, pero nunca lo había visto. Solo un Pokémon entrenado y que conozca la mecánica de las Pokébolas podría hacer algo así. Cuando el peso de las palabras de Brock y Misty se hundió, confirmando los peores temores de Nolan y solidificando la magnitud de su pérdida, el líder Skirtle, aparentemente regodeándose en el éxito de su audaz maniobra, dejó escapar una sonrisa triunfante, su pequeña boca curvándose hacia arriba en una clara muestra de satisfacción. «Skirtle», exclamó alegremente, su voz tenía un marcado tono de orgullo y logro. El Pokémon Tortuga Mini hizo un gesto imperioso a los demás miembros de su grupo, agitando su mano palmeada en una clara señal. Respondiendo de inmediato a la orden de su líder, los otros 3 Skirtle, que habían estado observando absortos el drama que se desarrollaba, se lanzaron hacia adelante, con sus pequeños cuerpos moviéndose con sorprendente velocidad y determinación. Juntos, los 4 Skirtle levantaron con cuidado el cuerpo inconsciente del Pokémon robado de Nolan, y su fuerza combinada sostuvo la figura tumbada mientras iniciaban una rápida retirada, desapareciendo por el camino rural, con su misión cumplida y su premio asegurado. Nolan, finalmente saliendo de su parálisis inicial, bajo el peso del audaz robo de la pandilla de Skirtle, fue consumido por una oleada de furia incandescente. El chico de cabello dorado se giró, con la mirada fija en su fiel compañero Pokémon, que estaba a su lado. La expresión usualmente alegre de Meadow ahora reflejaba la propia indignación y furia de Nolan por lo que acababa de suceder. En el punto máximo de su frustración, la voz de Nolan estalló en su pecho, un bramido crudo y furioso que desgarró el tranquilo aire de la tarde. «Prado. Deténganlos. Usen el látigo de la vid». Rugió, una orden cargada de desesperación y rabia. «Bulbasaurio». Simultáneamente, Meadow, plenamente consciente de la creciente angustia de Nolan, entró en acción. 2 gruesas y verdes enredaderas brotaron del bulbo de su espalda. Con impresionante velocidad y precisión, la enredadera serpenteó hacia las figuras en retirada de la pandilla de Skirtle, esos traviesos bandidos que se atrevieron a robar lo que les pertenecía por derecho. Desafortunadamente, los ágiles Pokémon de tipo agua eran demasiado veloces. Sus pequeños cuerpos eran un borrón de movimiento mientras se lanzaban y se abrían paso entre la maleza. El denso follaje del bosque circundante pareció tragarlos por completo, sus duros caparazones y sus juguetonas colas enroscadas desaparecieron en las profundidades verdes solo momentos antes de que las puntas de las enredaderas pudieran atacar y atraparlos, dejando a Nolan y Meadow parados en atónita incredulidad. Un silencio desconcertante descendió sobre el pequeño grupo, pesado y preñado de conmoción.
Nolan y Meadow permanecieron inmóviles, con la mirada fija en el espacio donde el Skirtle había desaparecido con tanta descaro, un vacío absoluto flotando en el aire donde debería haber júbilo. Yaciendo desolada en el suelo polvoriento, la Pokébola yacía abierta. Su usualmente vibrante carcasa roja y blanca ahora lucía opaca y sin vida. Era una cruel burla de su reciente triunfo, un crudo recordatorio de la fugaz alegría de la captura que había sido arrebatada con tanta crueldad. Ash, Misty, Brock e incluso Pikachu presenciaron el extraordinario robo, con expresiones que reflejaban la incredulidad y consternación de Nolan. Sus rostros quedaron paralizados en un silencio atónito, un cuadro colectivo de asombro ante la audacia y la velocidad del robo coordinado de Skirtle. El inusual espectáculo los dejó momentáneamente sin palabras e inseguros de cómo reaccionar. Nolan, abrumado por la injusticia, empezó a temblar. Todo su cuerpo vibraba con una potente mezcla de frustración e ira hirviente. Un grito gutural brotó de su garganta, dirigido hacia el cielo indiferente, un grito primario de indignación que resonó por el tranquilo callejón. ¡No! ¡No! Aulló el chico de cabello dorado, con un sonido cargado de desesperación y furia. No es justo. Lo atrapamos. Lo atrapamos con justicia. No pueden llevárselo de vuelta así como así. Ark. Sus rodillas se doblaron, incapaces de soportar el peso de su aplastante decepción, y se desplomó en el suelo, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. La mirada de Nolan permaneció fija en el lugar donde la banda de Skirtle salvajes había desaparecido, sus ojos perforando la verde maleza, como si deseara que su Pokémon robado reapareciera. Meadow, percibiendo la profunda angustia de su entrenador, acarició suavemente su rostro. Sus suaves sonidos vulva eran un bálsamo calmante contra la crudeza de su angustia. Su pequeña forma ofrecía un consuelo silencioso. Ash, con su habitual alegría reemplazada por una mirada de genuina preocupación, se acercó con cautela al angustiado chico de cabello dorado y colocó una mano reconfortante sobre el hombro tembloroso de Nolan. Con voz suave y empática, Ash intentó encontrar palabras para aliviar el intenso dolor de Nolan. Vaya, Nolan, no sé qué decir, murmuró Ash, sin palabras ante una situación tan inédita. Fue increíble. El chico de cabello negro terminó la frase con dificultad, sintiendo que sus palabras no eran suficientes para expresar la profunda desesperación de Nolan. Había presenciado muchos sucesos inusuales en su aventura Pokémon, pero la desfachatez y la eficiencia de la pandilla Skirtle eran algo completamente nuevo, lo que dejó incluso a Ash con dificultades para procesar el extraño suceso y ofrecerle consuelo a su amigo. Misty, con su lengua habitualmente afilada y su naturaleza pragmática momentáneamente suavizadas por la inusual demostración, también intentó ofrecer algún tipo de aliento al descorazonado y absolutamente furioso Nolan. Nunca había visto nada igual, exclamó Misty, sacudiendo la cabeza con incredulidad, aún intentando asimilar lo que acababan de presenciar, con una mezcla de asombro y desconcierto en su voz. Eran tan organizados, tan despiadados. Las implicaciones del ataque coordinado de Skirtle estaban empezando a asimilarse. Esos Skirtle no habían actuado como Pokémon salvajes en busca de travesuras, sino como una unidad altamente disciplinada, llevando a cabo un objetivo específico y audaz con una precisión escalofriante. La audacia de su robo Pokémon, perfectamente ejecutado, dejó a los entrenadores con una persistente sensación de inquietud, preguntándose por las razones subyacentes de un comportamiento tan calculado. Brock, siempre el más reflexivo y observador del grupo, se frotó la nuca en actitud reflexiva mientras se unía a Ash y Misty cerca del malhumorado Nolan. Frunció el ceño en concentración mientras intentaba reconstruir el extraño rompecabezas de las acciones de la pandilla de Skirtle. Debieron haber sido entrenados por un entrenador humano alguna vez, para saber cómo manipular una Pokébola así, y liberar un Pokémon permanentemente a través de ella, reflexionó Brock en voz alta, con una profunda especulación. Continuó, buscando una posible explicación para sus inusuales habilidades y comportamiento. Pero, ¿abandonados? Eso explicaría su desconfianza hacia los humanos, y posiblemente también sus bromas. La teoría del aspirante a criador de Pokémon sugería una historia más oscura detrás de la fachada traviesa de la pandilla Skirtle, una historia de participación humana y traición posterior que podría haber dado forma a su naturaleza desconfiada y traviesa actual. Nolan, sin embargo, permaneció obstinadamente encerrado en su círculo de ira y decepción, sordo a las teorías razonables y los murmullos compasivos de sus amigos. No estaba de humor para análisis distantes ni trivialidades. Lo consumía la injusticia que sentía.
Quería recuperar a su nuevo Pokémon, o mejor dicho, a su ex nuevo Pokémon. La realidad de la pérdida seguía siendo una herida abierta y dolorosa. Su rostro permanecía rojo como el fuego, manifestación visible de su tormento interior. Su voz, aunque tensa y ronca por los gritos, aún denotaba una aguda amargura al repetir su lamento. No es justo. Lo atrapé. Era mío. Mío. Gritó, su voz resonando débilmente en el tranquilo callejón, un grito solitario contra el telón de fondo de la naturaleza indiferente. Lamentablemente, sus protestas lastimeras, aunque llenas de genuina angustia, no fueron escuchadas y se perdieron en la quietud de la mañana. Antes de que alguno de sus amigos pudiera formular un nuevo plan de palabras reconfortantes, o tal vez incluso sugerir una estrategia para rastrear al Pokémon liberado y capturarlo nuevamente, un ruido agudo y penetrante rompió abruptamente la atmósfera tensa y melancólica, como un fragmento de vidrio que atraviesa hielo delgado. Los 4 entrenadores y 2 Pokémon saltaron al unísono, sobresaltados por la repentina irrupción del estridente sonido, levantando la cabeza de golpe, alertas y confusas. Un lejano, pero creciente, "weo" empezó a inundar el aire, su insistente gemido se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Todos se quedaron paralizados, escuchando atentamente. La desconocida sirena cortaba los ecos persistentes del arrebato de Nolan. Ash fue el primero en recuperarse de su sorpresa inicial, mirando a su alrededor con desconcierto, buscando la fuente del ruido inesperado. Desconcertado, el chico de cabello negro expresó su confusión. ¿Sirenas? El chico de cabello negro frunció el ceño. Me pregunto qué está pasando. Pero antes de que Nolan, Misty o Brock pudieran responder a la pregunta de Ash, el sonido se amplificó exponencialmente, aumentando rápidamente de volumen hasta volverse imposible de ignorar. Para asombro colectivo del grupo, una moto de policía, con sus luces azules y rojas intermitentes dibujando vetas de color en el tranquilo carril, se dirigió a toda velocidad hacia ellos. Su repentina aparición añadió otra capa de misterio desconcertante a la ya extraña mañana. El grupo intercambió miradas atónitas, la pregunta tácita flotando pesadamente en el aire. ¿Qué demonios podría estar pasando ahora? La tranquila serenidad del camino rural se rompió abruptamente cuando el chirrido penetrante de los neumáticos contra el suelo atravesó el aire, captando de inmediato la atención de los 4 jóvenes viajeros. Ash, Misty y Brock giraron la cabeza hacia la repentina interrupción, abriendo los ojos al unísono cuando la reluciente moto de policía blanca y azul derrapó hasta detenerse junto a ellos. Incluso Nolan, que había estado luchando interiormente con una tormenta de pensamientos frustrados y un silencio melancólico, se sobresaltó de su torbellino mental. Su ceño fruncido se suavizó momentáneamente al registrar la inesperada llegada. Motas de polvo danzaron en el aire, removidas por la brusca parada de la moto, reflejando la luz del sol que se filtraba entre las hojas de los árboles que bordeaban el camino, creando un halo casi etéreo alrededor de la inesperada visitante al desmontar. La oficial Jenny, con su uniforme impecable y perfectamente planchado a pesar del entorno rural, pasó la pierna con gracia por encima de la moto. El sonido metálico del caballete acentuó el ambiente, por lo demás silencioso. Se irguió, recorriendo con la mirada al cuarteto de jóvenes que tenía delante. Sus ojos, típicamente brillantes y alegres, ahora se nublaban con una palpable preocupación. Observó su aspecto desaliñado, la ropa húmeda adherida a sus cuerpos y las expresiones ligeramente desconcertadas que se dibujaban en sus rostros. Frunció el ceño al fijarse en Nolan, quien se había puesto de pie, aunque con una mueca de dolor perceptible. Su voz, habitualmente con un tono jovial, ahora se suavizaba con genuina preocupación mientras se inclinaba ligeramente hacia ellos, abarcándolos con la mirada, queriendo asegurar su bienestar. ¿Están bien?, preguntó, con un tono impregnado de preocupación maternal, característico de su trato con los jóvenes de su jurisdicción. ¿Han hecho daño a alguien aquí? ¿Qué ha pasado? Mientras la oficial Jenny hablaba, la sorpresa inicial de su repentina aparición comenzó a disiparse para Ash, reemplazada por una cálida oleada de reconocimiento que se extendió por sus rasgos. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa de bienvenida, y su habitual alegría iluminó su rostro al instante. La tensión que le había tensado los hombros momentos antes se disipó al fijarse en el rostro familiar de la policía local. Se balanceó ligeramente sobre las puntas de los pies, con el entusiasmo aflorando de nuevo, olvidando por un momento lo que le había desanimado. «Oficial Jenny», exclamó, con la voz llena de genuina alegría al encontrarse con un rostro amigable en un lugar tan inesperado.
Los otros 3 adolescentes imitaron su reacción, relajándose ligeramente al ver que la sorpresa inicial daba paso a la comodidad de la familiaridad. En respuesta al entusiasta saludo de Ash, la ceja perfectamente esculpida de la oficial Jenny se arqueó con una mezcla de sorpresa y leve diversión. Su mirada se entrecerró ligeramente al examinar sus rostros de nuevo, confirmando las identidades que Ash acababa de revelar. Un destello de comprensión brilló en sus ojos al conectar los nombres familiares con el grupo que tenía frente a ella, y las piezas del rompecabezas encajaron. ¿Eh? Reflexionó, con una voz cargada de incredulidad. ¿Ash? ¿Nolan? ¿Misty? ¿Brock? Bueno, no esperaba encontrarme con ustedes otra vez, y menos aquí en medio de la nada. Su mente inmediatamente recordó su encuentro anterior, con el reciente incidente entre el maltratado Charmander y el cruel entrenador Damian Horton aún fresco en su memoria. Una expresión pensativa se dibujó en su rostro al recordar los detalles de aquella angustiosa situación. No tan pronto después de todo ese desastre con Damian Horton y Charmander, en cualquier caso, continuó, con un dejo de seriedad persistente en su tono mientras recordaba la gravedad de las acciones de Horton. Hablando de eso, volvió a centrarse en el presente y, con un tono más alegre y sincero, añadió: ¿Cómo está? ¿Charmander se está adaptando bien? La sonrisa de Ash se ensanchó al mencionar a su recién adquirido Pokémon de tipo fuego, y su mano se dirigió instintivamente a la familiar curva de la Pokébola que llevaba enganchada al cinturón. Sus dedos recorrieron con delicadeza la suave superficie metálica, con una sonrisa cariñosa en los labios al pensar en el pequeño y ardiente Pokémon lagarto que albergaba. Había cuidado meticulosamente de Charmander desde que lo rescató del abandono de Horton, cuidándolo hasta que recuperó la salud y forjando un fuerte vínculo de confianza y amistad. Su corazón se llenó de cariño por el leal Pokémon, y una oleada de satisfacción lo invadió al saber que Charmander ahora estaba a salvo y feliz bajo su cuidado. Charmander es genial, respondió Ash, con una voz llena de genuina calidez y entusiasmo al relatar el progreso de Charmander. No pudo resistirse a añadir una indirecta al origen de la angustia anterior de Charmander, con su tono alegre adquiriendo un ligero matiz de indignación justificada. Ahora que está lejos de ese imbécil de Damian. Ha salido de su caparazón, oficial Jenny. No te creerías la diferencia que supone un poco de amabilidad. Los labios de la oficial Jenny se curvaron en una sonrisa cálida y comprensiva, y sus ojos se suavizaron con aprobación ante las palabras de Ash. Asintió lentamente, encontrando su mirada con la de Ash con genuina empatía y satisfacción compartida. Había presenciado de primera mano las deplorables condiciones a las que Charmander había sido sometido, y sintió un inmenso alivio al saber que el pequeño Pokémon ahora prosperaba en un entorno acogedor. El exitoso rescate y posterior arresto de Horton fueron un testimonio de su compromiso con la justicia y el bienestar de los Pokémon en su jurisdicción. Nolan, tras observar el intercambio con discreta intensidad, finalmente intervino en la conversación. Su agitación inicial se había calmado un poco ante la amable presencia de la agente Jenny. Se había calmado visiblemente desde su llegada. Las líneas de frustración que le marcaban los labios se suavizaron y la tensión de sus hombros se relajó ligeramente. Incluso logró esbozar una pequeña sonrisa forzada, una expresión tímida que sugería que su ira anterior se había disipado. ¿Cómo fueron las cosas después de que lo arrestaron? Preguntó Nolan, con un dejo de tensión en la voz, pero notablemente más tranquilo que antes. La sonrisa de la oficial Jenny se mantuvo amable y tranquilizadora mientras dirigía su atención a Nolan. Su actitud profesional se tiñó ahora de una familiaridad amistosa. Comprendía la preocupación que aún podía pesar sobre el joven entrenador tras presenciar un caso tan claro de abuso Pokémon, por no mencionar las acciones que Horton había dirigido contra el propio Nolan. Todo salió como debía, por suerte, respondió con voz firme y segura, infundiendo tranquilidad en sus oyentes. Procedió a detallar los procedimientos legales tras el arresto de Horton, destacando la rápida y decisiva acción de las autoridades. A Horton le negaron la libertad bajo fianza, por lo que ya lo enviaron a una de las prisiones de la Liga para delincuentes más peligrosos. Permanecerá allí hasta el juicio y, basándome en las pruebas que tenemos y en sus testimonios, confío en que se hará justicia. Ella transmitió la información con un tono tranquilo y autoritario, transmitiendo la gravedad de la situación y al mismo tiempo ofreciendo una sensación de cierre y resolución del asunto. Una sonrisa sincera finalmente se dibujó en el rostro de Nolan al asimilar la información de la oficial Jenny. La noticia del encarcelamiento de Horton lo inundó de un profundo alivio, disipando así los últimos vestigios de su frustración y preocupación anteriores.
Saber que el cruel entrenador ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos era profundamente satisfactorio, y reafirmaba su fe en la justicia y la importancia de defender lo que es justo. ¡Qué buena noticia!, exclamó Nolan, con la voz ahora llena de genuina alegría. El tono anterior se había desvanecido por completo, reemplazado por una ligereza de ánimo que había estado ausente momentos antes. La oficial Jenny asintió en señal de acuerdo, su sonrisa reflejaba la de él, compartiendo la sensación colectiva de satisfacción y cierre que impregnaba al grupo. Lo es, afirmó ella, con un tono teñido de una sensación compartida de alivio. Entonces, continuó la policía de pelo azul, recorriéndolos de nuevo con la mirada, despertada por la curiosidad ante las inusuales circunstancias, ¿qué los trae por aquí, chicos? Este no es precisamente un camino muy transitado. Fue Misty quien dio un paso al frente para responder a la pregunta de la policía, recuperando su habitual tono seguro. Cambió ligeramente de postura, con la tela húmeda de sus pantalones cortos crujiendo contra su piel, un recordatorio constante de su reciente e indeseada inmersión en el agua. Señaló vagamente la dirección en la que viajaban, con una explicación concisa y directa. Nos dirigimos a Pueblo Aqua, explicó Misty con voz clara y firme. Tenemos que pasar por allí de camino a Ciudad Bermellón. Estamos en un pequeño viaje, ¿sabes? La oficial Jenny escuchó atentamente, con expresión pensativa mientras procesaba la información. De nuevo, sonrió y asintió, indicando comprensión, y su ceño se alisó mientras las piezas del rompecabezas sobre su presencia en esa zona rural empezaban a encajar. Ya veo, respondió ella, con un tono que reconocía la explicación, aunque aún se percibía una ligera curiosidad en su voz. ¿Por qué están todos empapados? La simple pregunta quedó en el aire, provocando un gruñido colectivo entre los 4 jóvenes entrenadores Pokémon. Sus hombros se hundieron drásticamente, su ánimo, antes elevado, se desvaneció repentinamente ante el crudo recordatorio de su reciente desventura. El alivio y la camaradería iniciales que sintieron al encontrarse con la oficial Jenny se desvanecieron momentáneamente, reemplazados por una oleada de exasperación y renovado enfado. La oficial Jenny, siempre atenta, notó de inmediato que Nolan, en particular, parecía particularmente irritado por la terrible experiencia que los había dejado empapados hasta los huesos. El chico de cabello dorado se pasó una mano por la nuca, sacudiendo la cabeza con frustración. El gesto transmitía la profunda exasperación que sentía por la situación. Un murmullo sordo emanó de su garganta, un sonido que claramente pretendía ser un gruñido de fastidio. Eso es, empezó, con la voz cargada de cansancio y un dejo de irritación. Hizo una pausa, respiró hondo antes de admitir finalmente, con un profundo suspiro. Es una historia muy larga. Las cejas de la oficial Jenny se arquearon aún más ante su tono disgustado. Su curiosidad ahora estaba completamente encendida. Sintiendo que algo claramente estaba mal, algo que claramente había perturbado al normalmente sereno Nolan, los instintos profesionales de la policía entraron en acción. Quería saber más, su deseo inherente de ayudar a los necesitados ahora se veía despertado por el misterio que rodeaba su estado empapado. Una sonrisa cálida y empática adornó los labios de la agente Jenny al ofrecer una solución que pareció aliviar la incomodidad inmediata de su húmedo aprieto y, además, brindar la oportunidad de desentrañar la larga historia a la que Nolan había aludido. Su mirada se suavizó con comprensión, su voz suave y persuasiva. Bueno, ¿qué tal si los acompaño al pueblo?, sugirió, señalando el camino rural en dirección a Aquatown. Pueden secarse en la comisaría. Tenemos muchas toallas de repuesto e incluso bebidas calientes si necesitan entrar en calor. Y de camino, añadió, con una sonrisa cada vez más alentadora, ¿me lo cuentan todo? ¿Qué les parece? Brock, quien había permanecido inusualmente callado durante todo el intercambio, recuperó de repente la voz. Sus mejillas se sonrojaron levemente ante la directa insinuación de la policía. Había estado admirando sutilmente su impactante belleza desde su llegada, y su habitual confianza lo abandonó momentáneamente en su presencia. Sonrojándose levemente, balbuceó su aprobación, con una voz apenas por encima de un susurro. Eso sería genial, logró decir, con la mirada fija en sus gastadas zapatillas. Gracias, agente Jenny. La oficial Jenny desestimó con buen humor el tímido agradecimiento de Brock, con una sonrisa que irradiaba calidez y genuina ayuda. Había presenciado de primera mano los peligros potenciales que acechaban incluso en zonas rurales aparentemente tranquilas, y siempre sintió una profunda responsabilidad por el bienestar de quienes transitaban por su jurisdicción.
Pero por supuesto, respondió ella con voz alegre y tranquilizadora, después de todo, si algo está causando problemas por aquí, es mi trabajo detenerlo, o al menos ayudar si alguien está en apuros. Vamos. Ella volvió su atención a su motocicleta, maniobrándola suavemente para comenzar a caminar junto a ellos. Cuéntamelo todo, le pidió, con un tono invitador y alentador, ansiosa por desentrañar el misterio de su estado empapado. La policía comenzó a caminar lentamente con su motocicleta por el camino rural, el suave zumbido del motor era un murmullo bajo en el fondo, mientras Nolan, Ash, Misty y Brock agradecidos se pusieron a caminar junto a ella. Pikachu se posó de forma segura y cómoda sobre el hombro de Ash, y Meadow, acurrucada de forma segura en los brazos de Nolan, buscando consuelo y calidez. Mientras caminaban uno al lado del otro, bañados por la suave luz del sol de la tarde que se filtraba a través de los árboles, el chico de cabello dorado abrió la boca para comenzar a regañadientes la explicación, su voz teñida de cansada resignación mientras se preparaba para contar su desafortunada historia. Bueno, empezó, exhalando lentamente mientras se preparaba para revivir los húmedos acontecimientos, todo empezó cuando, Pueblo Aqua, discretamente enclavado en un valle montañoso de la extensa región de Kanto, se presentaba como un asentamiento de absoluta normalidad, un lugar donde lo cotidiano parecía haber arraigado y florecido con notable éxito. Caminos polvorientos, apenas más anchos que senderos, serpenteaban perezosamente entre hileras de casas pintadas en tonos beige y azul pálido descoloridos y anodinos, con la pintura desconchada en algunos lugares como piel quemada por el sol. El aire, quieto y denso, impregnaba el aroma de la ropa secándose y, tenuemente, algo sutilmente extraño, un susurro de perturbación que no parecía inusual a primera vista, integrándose a la perfección en la atmósfera general de silenciosa indiferencia. Los edificios eran estructuras sencillas y funcionales, carentes de cualquier estilo arquitectónico o rasgos distintivos. Las tiendas ofrecían lo esencial, con letreros desgastados y descoloridos, anunciando productos tan olvidables como el propio pueblo. Sin embargo, a pesar de su aire de insignificancia cuidadosamente cultivado, Aquatown albergaba un secreto peculiar, una sutil corriente subterránea de caos lúdico entretejida en la estructura de su existencia por lo demás aburrida, cortesía de la bulliciosa banda de Skirdle salvajes con los que Nolan y los demás se habían cruzado sin saberlo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que esta zona era su territorio. Las pruebas de las travesuras de la pandilla se encontraban dispersas por todo el pueblo, si uno sabía dónde buscar, o mejor dicho, si uno las encontraba inesperadamente. Los grifos, por ejemplo, a menudo se encontraban inexplicablemente abiertos, dejando charcos relucientes en el polvo, mientras que los cubos destinados a lavar y limpiar yacían volcados y abandonados en medio de las calles. Las cañas de pescar se apoyaban precariamente contra las fachadas de las tiendas, inexplicablemente enredadas en elaborados nudos, y a veces se encontraban pilas de leña meticulosamente apiladas, misteriosamente reorganizadas en pirámides o incluso en pequeñas fortalezas de la noche a la mañana. Los habitantes del pueblo, aunque perpetuamente exasperados por estas bromas ridículas, hacía tiempo que se habían resignado a las travesuras de Skirdle, aceptándolas como una faceta inevitable, aunque irritante, de la vida en su pequeño pueblo fundamentalmente anodino, la única chispa real de personalidad en un lugar decidido a ser olvidable. Tras llegar finalmente al refugio de la comisaria de Aquatown, un suspiro colectivo de alivio pareció inundar al cansado grupo. Nolan, aún visiblemente húmedo y agitado por el remojo previo, comenzó a contarle a la agente Jenny la agitada mañana. Su relato fluyó, interrumpido ocasionalmente por las interjecciones que corroboraban detalles o aportaban nuevas perspectivas de Ash, Misty y Brock, quienes presenciaron los extraños sucesos del día. La agente Jenny, con una paciencia innata y una atención profesional, escuchó atentamente el relato de Nolan, con la mirada fija en la joven entrenadora. Interrumpió de vez en cuando con preguntas amables y penetrantes, intentando aclarar ciertos puntos y asegurándose de comprender la magnitud del drama que se estaba desarrollando en los jóvenes. El chico de cabello dorado le pintó una imagen vívida a la oficial Jenny, comenzando con el aparentemente normal comienzo de su día, una mañana que no daba ninguna pista de los caóticos acontecimientos que les acechaban. Describió su desprevenido descenso a la trampa hábilmente oculta. Un enorme agujero excavado justo en el centro de la carretera, tragado por completo sin previo aviso. Fue entonces, explicó Nolan, cuando comenzaron las risas traviesas, un coro de risitas agudas que resonaban entre los arbustos circundantes.
Rápidamente dedujeron, para su desconcierto inicial y luego creciente irritación, que una pandilla de Skirtles salvajes estaba orquestando esta peculiar broma. Sus intenciones juguetonas pronto se convirtieron en algo mucho más disruptivo y confrontativo. Detalló el enfrentamiento posterior, cómo había dado un paso al frente, decidido a abordar directamente las travesuras de los Skirtle. Continuando con su detallado relato, Nolan explicó cómo había desafiado valientemente al grupo, aunque ya se le estaba agotando la paciencia. Cuando las palabras se le acabaron, relató cómo se había enfrentado a uno de los Skirtle en combate, invocando a Meadow, su fiel compañera, para demostrar su fuerza y determinación. Con un despliegue estratégico de las habilidades de Meadow, Nolan describió la emoción de la victoria al capturar con éxito a uno de los raros Pokémon Tortuga Mini, un momento de triunfo que se vio rápidamente eclipsado por el caos creciente. Transmitió vívidamente la sensación de logro que lo invadió en ese instante, una sensación que se desvaneció de forma inmediata y brutal en los momentos siguientes, dejándole una poderosa lección grabada en la memoria. La voz de Nolan se volvió más aguda al describir el momento crucial en el que el líder de la alborotada pandilla de Skirtles, indignado por la captura de uno de los suyos, lanzó un ataque de represalia. Describió la implacable lluvia de ataques con la pistola de agua, el agua que los empapó a él y a sus amigos desprevenidos, y su diversión inicial se disolvió rápidamente en una lucha desesperada por defenderse. Entonces llegó el acto definitivo de audaz desafío. El audaz líder le arrebató el Skirtle recién capturado de las manos a Nolan, manipulando con destreza el mecanismo de la Pokébola para liberarlo de nuevo. Nolan relató la sensación de hundimiento al darse cuenta de que el Skirtle era ahora irrevocablemente libre, había recuperado su estado salvaje, y la fugaz sensación de logro se había evaporado por completo. Cuando concluyó su relato, la frustración de Nolan era palpable, una molestia latente que todavía persistía a pesar del paso del tiempo. A pesar de la frustración persistente, Nolan intentó rescatar algo positivo del desastre del día, una lección duramente aprendida en medio del caos. Articuló la lección crucial que había interiorizado. Nunca bajar la guardia ni conformarse tras capturar un Pokémon salvaje, especialmente cuando otros miembros del grupo permanecían cerca. La experiencia se había grabado a fuego en su memoria, un vívido recordatorio de la volatilidad de los Pokémon salvajes y la importancia de la vigilancia. Nolan se prometió a sí mismo que nunca repetiría ese error, y la dolorosa decepción le sirvió como un potente elemento disuasorio. Comprendió instintivamente que ignorar la lección que había asimilado hoy lo llevaría inevitablemente por un camino hacia otro desenlace igualmente desagradable y posiblemente más perjudicial, una perspectiva que deseaba evitar a toda costa. La oficial Jenny, con expresión suavizada por una genuina empatía, escuchó atentamente la reflexión final de Nolan. Su actitud transmitía profunda comprensión y compasión por su situación, y sus palabras confirmaron sus sospechas sobre la naturaleza inusual de estos Skirtles en particular. Con una mirada cómplice y un tono amable, reveló que no le sorprendió en absoluto lo sucedido, insinuando una historia con este grupo particular de Pokémon. Cuando Nolan, con curiosidad, la presionó para que le diera más detalles, la oficial Jenny evadió hábilmente el tema, prometiendo compartir la historia completa una vez que todos estuvieran bien instalados y cómodos. Primero, insistió en asegurar su bienestar, combinando su deber profesional con una bondad cariñosa. Con una actitud verdaderamente cariñosa, la agente Jenny rápidamente consiguió un montón de toallas suaves y absorbentes, distribuyéndolas entre los 4 jóvenes temblorosos, animándolos a secarse y a protegerse del frío persistente. El gesto fue recibido con sonrisas de agradecimiento, mientras el calor de las toallas empezaba a penetrar en sus ropas y piel húmedas. Tras las toallas, regresó momentos después con tazas de té humeante, cuyo fragante aroma inundó la pequeña comisaría. El líquido tibio les alivió la garganta y el sistema digestivo, disipando la humedad persistente y permitiendo que una sensación de bienestar se apoderara del grupo. Superada la incomodidad inicial, el grupo, ahora ligeramente más animado y considerablemente más cálido, se reunió atentamente alrededor del robusto escritorio de madera de la agente Jenny. El aire en la pequeña oficina se llenó de expectación mientras los jóvenes entrenadores se apiñaban alrededor del escritorio de la oficial Jenny, con la mirada fija en ella, expectantes. Ansiaban comprender por fin el misterio que rodeaba a estos traviesos Skirtle y la razón de la evidente falta de sorpresa de la oficial Jenny ante sus travesuras. La agente Jenny se detuvo un momento, con la mirada perdida, pensativa, en un punto invisible tras la ventana, como si ordenara sus pensamientos antes de comenzar su explicación.
Un breve silencio se cernió sobre el aire, interrumpido únicamente por el suave zumbido del equipo de la comisaría, antes de que finalmente lo rompiera con un tono pausado y mesurado. Está bien, comenzó con voz tranquila y autoritaria. Empecemos por el principio. Esa pandilla Pokémon, se hacen llamar el Escuadrón Skirtle. El nombre quedó flotando en el aire y las cejas de Nolan se levantaron en una mezcla de sorpresa y curiosidad. El apodo sonaba extrañamente organizado y algo ridículo al mismo tiempo. Junto a Nolan, Ash imitó su expresión intrigada. Su rostro juvenil se iluminó con una mezcla de asombro y creciente comprensión. Ash, siempre hablador, no pudo resistirse a repetir el inusual nombre en voz alta, desbordado de curiosidad. ¿Escuadrón Skirtle? Repitió, con un matiz de intriga e incredulidad en sus palabras. Desde su posición ligeramente apartada, Misty reaccionó con una sorpresa distinta, con un toque de asombro. Había tenido bastantes encuentros con Pokémon, tanto salvajes como entrenados, pero este concepto era completamente nuevo para ella. Nunca había oído hablar de una pandilla Pokémon. Intervino Misty, con una voz cargada de auténtico desconcierto. La revelación del nombre del Escuadrón Skirtle y la reacción incrédula de Misty parecieron aumentar la frustración ya latente de Nolan. Nolan, aún más dolido por los acontecimientos del día, rechinó los dientes involuntariamente. El sonido fue un sutil testimonio de su persistente enfado. No me sorprende en absoluto, replicó el chico de cabello dorado, con la voz cargada de amargura y un toque de autorreproche. Esos Skirtle eran tan desagradables. No puedo creer que no me diera cuenta antes. La voz de Nolan se fue apagando, sus palabras se convirtieron en un murmullo furioso, dirigido más a sí mismo que a cualquier otra persona. Permanecía visiblemente furioso, repasando los acontecimientos en su mente. La audacia del supuesto líder del escuadrón ardilla aún le resultaba irritante. La mirada compasiva de la agente Jenny se suavizó al posarse en el chico de cabello dorado, reconociendo la profundidad de su persistente decepción y la herida en su orgullo. La policía, con voz amable y comprensiva, intentó moderar el duro juicio de Nolan y ofrecer una perspectiva diferente. Sé que sigues decepcionado y molesto, Nolan, comenzó con paciencia, eligiendo cuidadosamente las palabras para calmar su malestar. Pero intenta no juzgarlos con demasiada dureza. Verás, esa pandilla, son todos Skirtle que fueron abandonados por sus entrenadores Pokémon, igual que el Charmander que ayudaste a rescatar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Su impacto fue inmediato y profundo. El corazón de Nolan se ablandó al instante al escuchar esta explicación, y una inesperada oleada de tristeza y compasión lo invadió. De repente, sus anteriores travesuras, sus bromas e incluso el descarado robo de su recién adquirido Skirtle, adquirieron un matiz diferente. Después de todo, sin importar lo que hubieran hecho esos Skirtle, ciertamente no merecían ser abandonados a su suerte en la implacable naturaleza. A su alrededor, Ash, Misty y Brock compartieron su cambio de mentalidad. Sus expresiones se transformaron en otras de pura lástima y comprensión. Su enojo inicial fue reemplazado por una creciente empatía por la difícil situación del escuadrón Skirtle. El peso de las palabras oprimía al pequeño grupo, una manta sofocante tejida por la conmoción y la creciente comprensión. La voz de Ash, cuando finalmente rompió el silencio opresivo, estaba cargada de una tristeza casi tangible. Cada sílaba pesaba como una piedra en agua quieta. Frunció el ceño profundamente, dibujando líneas de incredulidad en su frente juvenil mientras lidiaba con las implicaciones de lo que oía. Con los ojos abiertos, reflejando la luz parpadeante de la antorcha y el creciente horror de la situación, repitió la temida palabra. ¿Abandonado? La pregunta flotaba en el aire, menos una búsqueda de información que un grito angustiado de incredulidad ante la crueldad del abandono. La sola idea parecía desgarrar el optimismo radiante que solía definirlo, dejando tras sí una profunda herida de empatía. La mirada de la agente Jenny reflejaba la profunda tristeza que se había grabado en el rostro de Ash. Sus ojos, normalmente brillantes y autoritarios, ahora se veían empañados por una tristeza palpable. La habitual chispa de determinación policial había sido reemplazada por una aceptación cansada de la dura realidad. Lenta y deliberadamente, asintió levemente, casi con reticencia. El gesto en sí mismo confirmaba la cruda realidad que se cernía entre ellos. Su voz, cuando por fin volvió a hablar, se suavizó con compasión, impregnada de un arrepentimiento que resonaba en lo más profundo de su ser. Pintó una imagen de la existencia del escuadrón Skirtle, explicando su caótico estado actual como consecuencia directa de su pasado olvidado. No tienen entrenador, afirmó.
Esa simple frase cargaba con el peso de 1000 historias jamás contadas de soledad y rechazo. Así que simplemente se descontrolan y le gastan bromas a todo el pueblo. Sus palabras pintaban un cuadro vívido de los pequeños Pokémon Tortuga causando estragos, sus bromas no nacían de la malicia, sino tal vez de un grito desesperado de atención, por muy negativo que fuera. Y también cualquiera que esté de paso, añadió finalmente la policía, ampliando el alcance de su comportamiento disruptivo y resaltando el impacto más amplio de su existencia salvaje en el mundo desprevenido más allá de su territorio inmediato. Un profundo suspiro escapó de los labios de Nolan. El aliento exhalado se llevó los últimos vestigios de su frustración e ira anteriores. La irritación que había sentido hacia el escuadrón Skirdle momentos antes, la intensa molestia por su emboscada acuática y el posterior robo, ahora parecían insignificantes, triviales incluso ante esta nueva y desgarradora comprensión. Su ira por sus travesuras se evaporó, como la niebla matutina bajo el sol naciente, reemplazada por una creciente oleada de genuina compasión. Se imaginaba a esos pequeños Skirdle, no como bromistas maliciosos, sino como criaturas perdidas y abandonadas, que actuaban no por maldad innata, sino por una profunda falta de cuidado y dirección. La expresión de la oficial Jenny reflejaba sus propias emociones cambiantes. Sus rasgos, habitualmente serenos, se suavizaron con una profunda tristeza. Sus ojos reflejaban los rincones sombríos de la existencia abandonada del escuadrón Skirdle. Las líneas alrededor de sus ojos parecían profundizarse, marcadas por años de presenciar casos similares de Pokémon abandonados a su suerte, con su potencial desperdiciado por la indiferencia humana. El lamento de la oficial Jenny flotaba en el aire, una conmovedora observación sobre la trágica trayectoria de los Pokémon abandonados. Es realmente triste, murmuró, con la voz teñida de genuino pesar, porque si hubieran tenido a alguien que se preocupara por ellos, no habrían resultado tan malos como son. Sus palabras pintaron una cruda imagen de un camino diferente, un camino donde el cuidado cariñoso y la guía amable podrían haber convertido a estos traviesos Skirdle en compañeros leales y cariñosos. La oficial Jenny negó con la cabeza lentamente, en un gesto de resignación y tristeza, un movimiento que enfatizaba la profunda sensación de pérdida asociada con su situación actual. Es una verdadera lástima, añadió, una frase sencilla que resume la profunda tragedia del potencial desperdiciado, un testimonio de los efectos perjudiciales de la negligencia y el abandono incluso en las criaturas más enérgicas. El profundo suspiro de Nolan resonó con el sentimiento de la oficial Jenny, arrastrando consigo los últimos vestigios de su anterior enfado. La frustración que había bullido en su interior momentos antes, alimentada por la broma inicial del escuadrón Skirdle, se había disipado por completo. Solo quedaba una profunda tristeza, un gran peso que se asentaba en su pecho mientras procesaba las implicaciones de su estado de abandono. Una parte de él, una parte esperanzada, casi melancólica, no pudo evitar reflexionar sobre el Skirdle que había atrapado brevemente. ¿Habría sido feliz con él? ¿Habría encontrado satisfacción y pertenencia en su equipo, rodeado de Meadow, Fan, Shantite y todos los demás? Momentos antes se había sentido confiado, seguro de que podría haber superado la resistencia inicial del Pokémon Tortuga Mini y forjado un vínculo de confianza. Pero ahora, al escuchar la historia de la oficial Jenny, una semilla de duda comenzó a brotar y a arraigarse. La certeza que había sentido minutos antes comenzó a desmoronarse, reemplazada por una vacilante incertidumbre. En voz baja, casi para sí mismo, Nolan expresó una teoría incipiente, con palabras tentativas, explorando el panorama recién revelado del terreno emocional del escuadrón Skirdle. Tal vez no quieran entrenadores, reflexionó el chico de cabello dorado, con voz suave, apenas por encima de un susurro, si sus viejos entrenadores simplemente, los abandonaran. La idea flotaba en el aire, una explicación plausible para su comportamiento desconfiado y travieso. Era un mecanismo de defensa, un muro protector construido alrededor de sus corazones vulnerables para evitar más dolor y rechazo. Tal vez por eso esos otros Skirdle liberaron al que yo atrapé, concluyó, al comprenderlo, conectando el caótico rescate anterior con esta razón más profunda, más profunda. De repente, todo tenía sentido. El escuadrón Skirdle no solo estaba siendo disruptivo, sino que se protegían ferozmente entre sí, recelosos de cualquier humano que pudiera amenazar a su frágil familia hecha a sí misma, nacida del abandono compartido y la confianza mutua. La oficial Jenny le ofreció una sonrisa triste, una suave curva en sus labios que denotaba comprensión y empatía. Sus ojos, aún llenos de tristeza, se suavizaron aún más al percibir la profundidad de la perspicacia de Nolan.
Asintió levemente, una sutil confirmación de su teoría, reconociendo la validez de su compasiva observación. Esa es sin duda una de las razones, Nolan, confirmó en voz baja, con voz amable y alentadora, validando su reflexiva deducción. Pero luego hizo una pausa, con una ligera vacilación en el tono, insinuando un nivel de complejidad adicional, pero hay algo más que eso. Sus palabras bastaron para despertar la curiosidad de los jóvenes entrenadores, indicando que la historia aún no estaba completa, que las raíces del comportamiento del escuadrón Skirtle eran aún más profundas de lo que inicialmente se suponía. Los 4 jóvenes entrenadores Pokémon intercambiaron miradas curiosas. Su sorpresa y tristeza iniciales ahora se tiñeron de una creciente intriga. El simple acto de abandono ahora parecía ser solo una parte de un rompecabezas más grande y complejo. Ash, siempre curioso, dio un paso adelante, expresando la pregunta que flotaba tácita en el aire entre ellos. ¿Qué quiere decir, oficial Geni? Preguntó con genuina curiosidad, con un tono serio, ansioso por descubrir las piezas restantes de la enigmática historia del escuadrón Skirtle. La oficial Geni respiró hondo, una inhalación preparatoria, como si ordenara sus pensamientos y se preparara para revelar la siguiente capa de la narrativa. La comisaría que los rodeaba pareció contener la respiración una vez más, anticipando la revelación que iluminaría aún más la difícil situación del escuadrón Skirtle. Supongo que notaste que había 5 miembros del escuadrón Skirtle, comenzó, mientras su voz recuperaba un toque de su tono oficial, pasando de narradora comprensiva a figura autoritaria. Un coro de asentimientos recorrió al grupo de jóvenes, cada uno confirmando su observación de los 5 traviesos Skirtle. Su reconocimiento mutuo sirvió como un acuerdo tácito, una confirmación colectiva del detalle numérico que estaba a punto de cobrar importancia. Al ver sus respuestas afirmativas, la policía continuó, con un tono de cautela en su voz, un presagio de la revelación que estaba por venir. Bueno, hasta hace muy poco, reveló, con palabras cuidadosamente elegidas, medidas para crear suspenso, solían ser 6. La revelación quedó suspendida en el aire, una sola palabra que alteró por completo la comprensión establecida del escuadrón Skirtle, agregando una capa de profundidad inesperada a su ya trágica historia. Nolan y sus amigos la miraron boquiabiertos, con la boca ligeramente entreabierta, asimilando el repentino cambio en la narrativa, la inesperada adición a un panorama ya de por sí complejo. Brock, siempre con su alma gentil, formuló la pregunta con suavidad, apenas un susurro. ¿6? Suspiró el aspirante a criador de Pokémon. Misty, con su habitual confianza momentáneamente eclipsada por la preocupación, intervino en la conversación, frunciendo el ceño en una profunda reflexión. La idea de un Skirtle desaparecido, un miembro desaparecido del ya frágil grupo, desató una nueva oleada de preguntas y ansiedades. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó la especialista en Pokémon de tipo agua, con la voz cargada de aprensión, con el miedo tácito de que algo terrible le hubiera ocurrido al 6º Skirtle. ¿Al 6º Skirtle, me refiero? Un leve ceño, apenas perceptible pero innegablemente presente, cruzó los hermosos rasgos de la oficial Geni. Las delicadas líneas alrededor de sus ojos se tensaron, y el sutil cambio en su expresión insinuó una historia nada agradable, una historia con tintes de conflicto y quizás incluso de violencia. La oficial Geni habló con cautela, eligiendo sus palabras con deliberado cuidado. Bueno, había otro entrenador viajero, ya ves, comenzó la policía de cabello azul a tejer la historia de un encuentro, un choque fatídico que explicaría la desaparición de Skirtle y profundizaría la comprensión del exterior endurecido y la naturaleza desconfiada del escuadrón Skirtle, un chico particularmente arrogante y grosero con un EBR. La descripción pintó una imagen vívida de un personaje cuya personalidad chocaba fuertemente con la naturaleza gentil del entrenamiento Pokémon, insinuando una confrontación nacida de la arrogancia y la falta de respeto. Le pasó algo similar, continuó la oficial Geni, haciendo un paralelo con el encuentro matutino de Nolan, preparando el escenario para un patrón repetitivo de bromas del escuadrón Skirtle. El escuadrón Skirtle le jugó una broma y él tomó represalias luchando contra uno de ellos. La narrativa se intensificó, pasando de bromas maliciosas a represalias agresivas, aumentando las apuestas y presagiando un resultado más serio. El chico logró capturar al Skirtle, tal como tú hiciste con Nolan, afirmó, haciendo una comparación directa con la experiencia de Nolan, enfatizando la similitud de los eventos, pero el escuadrón Skirtle estaba tan desconcertado por lo que había sucedido, que él y su EB pudieron escabullirse antes de que el resto de los Skirtle pudieran intervenir.
La frase pintaba una imagen de una retirada apresurada, un escape exitoso impulsado por la atónita inacción del escuadrón Skirtle. Supongo que no estaban preparados para dejar que volviera a suceder lo mismo, y sin duda por eso los atacaron a todos, concluyó la oficial Jenny, sus palabras insinuando la estrategia evolucionada del escuadrón Skirtle, su mayor vigilancia y comportamiento protector nacido de esta experiencia traumática, solidificando su cautela hacia los entrenadores y su determinación de prevenir futuras capturas. Cuando la oficial Jenny terminó de contar la historia del arrogante entrenador y el Skirtle capturado, Nolan se encontró frunciendo el ceño una vez más. La inicial oleada de compasión había empezado a desvanecerse, reemplazada por una familiar punzada de amargura. El chico de cabello dorado no pudo evitar sentir otra oleada de frustración, una renovada oleada de molestia que le crecía en el pecho. Era irritante, innegablemente frustrante, darse cuenta de que si el momento hubiera sido ligeramente diferente, si simplemente hubiera llegado a esta parte de la región de Kanto antes que ese otro entrenador menos considerado, probablemente aún tendría al Skirtle que había capturado brevemente. El pensamiento lo carcomía, un duro recordatorio de lo que podría haber sido, de lo que se había perdido por poco. Aún así, contuvo conscientemente su creciente frustración. Respiró hondo, obligándose a reconocer la inutilidad de vivir en el pasado. Lo hecho está, una simple verdad que había aprendido a aceptar en sus viajes. El Skirtle capturado se había ido, y ya no había forma de cambiarlo. Era hora de avanzar, de redirigir su energía y concentrarse en el camino que tenía por delante. Pero sentado allí, entre los demás en la comisaría de Aquatown, Nolan se sentía perdido, sin saber qué rumbo tomaría ahora. Miró a sus amigos. Sus rostros reflejaban una mezcla similar de contemplación e incertidumbre, y una sensación de ambigüedad compartida se apoderó de todos ellos. Nolan simplemente no estaba seguro de hacia dónde se dirigía a partir de ahora, el futuro de repente se sentía menos definido, el camino por delante estaba oscurecido por el peso persistente de la complicada y conmovedora historia del escuadrón Skirtle.